Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast y hoy tenemos un capítulo muy especial ya que vamos a hablar de realmente qué es estar en forma. Muchas veces relacionamos estar en forma con tener suficiente masa muscular, estar fuerte a nivel de fuerza y también resistencia. Sin embargo, hay otros puntos claves que debemos de tener en cuenta a la hora de realmente estar en forma. Hoy te vas a entregar un checklist de básicamente qué es lo que tienes que tener, digamos, de requisitos de cumplir para saber qué tan en forma estás. Son aproximadamente 10 puntos, así que voy a ir describiéndolos uno por uno y te voy a colocar ejemplos prácticos para que sepas identificar realmente si estás en forma o no. De esta forma vas a tener también una referencia hacia qué apuntar, hacia dónde ir, sobre todo para que vayas mejorando tu forma física, ya que no solamente va a ser la apariencia, sino realmente cómo nos encontramos. Antes de continuar, también me gustaría decirte algo muy importante, y es importante que si lo estás escuchando el día de lanzamiento de este podcast, que lo voy a lanzar un sábado, y es que hasta el domingo, es decir, hasta mañana cuando veas este podcast, que sepas que vamos a hacer un lanzamiento muy especial dentro de la membresía de nuestro Club NutriEntrena, ya que vamos a hacer una actualización muy importante del programa donde hemos habilitado una forma de crear nuevas recetas y básicamente es para que tú aprendas a crear tu menú totalmente personalizado, sin restricciones, comiendo lo que realmente te gusta, y te hemos actualizado toda la base de datos tanto de alimentos como de recetas. Este lunes vamos a hacer una clase donde vamos a explicar cómo personalizar tu plan desde cero, paso a paso, para que de esta forma cuando salgas de la clase tengas tu menú totalmente listo para la semana y no va a ser un menú genérico, no va a ser un menú simplemente por salud, que me gusta la salud. Sin embargo, también es importante que te potencie y te lleves a donde quieres ir. Si quieres perder peso, si quieres aumentar la masa muscular, que tengas un menú paso a paso a seguir, muy simple, que sea rico y saber exactamente qué es lo que tienes que comer. Y vamos a lanzarlo este lunes, y para aquella persona que no esté en el club, que sepas que hasta este domingo, ¿vale? Que es el domingo, de hecho lo voy a mirar aquí en el calendario rápidamente. El calendario 7 de abril, puedes apuntarte por una prueba de 7 días en el club por tan solo €1. Es decir, te apuntas por tan solo €1, tienes hasta este domingo para apuntarte. ¿Que te gusta el club? Perfecto, continúas y tienes la membresía de €19 al mes. ¿Que no te gusta? Pues te das de baja y ya está. Y solamente lo puedes probar por un solo €1, así que no tienes nada que perder. Y este lunes, o sea, el día 8, vamos a hacer una clase para presentarte toda la plataforma, cómo funciona, para que tengas tu plan personalizado de entrenamiento, de alimentación. Vas a ver todos los cursos, son más de 100 vídeos en cursos, tienes el software para crear dietas, el software para crear recetas, tienes absolutamente todo y lo puedes probar por tan solo €1. Así que te voy a dejar en la descripción de este vídeo, tanto si me escuchas en Spotify o en YouTube, te voy a dejar el enlace directo, que es hasta este domingo. Después de ese domingo quitamos el enlace, ya que es únicamente hasta esta fecha, para que le puedas sacar el partido. Dicho esto, continuamos con el podcast de hoy. Así que, vale, ¿qué es lo más importante? Cuando hablamos de estar en forma, tenemos que tener en cuenta varios factores. Personalmente, entreno desde los 13 años y empecé en el mundo del deporte directamente con el entrenamiento con pesas, y a partir de allí empecé a utilizar otras disciplinas. He entrenado capoeira, he entrenado parkour, he entrenado taekwondo, ¿qué más? Bueno, esos son los que realmente he hecho, digamos, con más frecuencia. También he entrenado otros deportes típicos como fútbol, baloncesto. No me gustaban tanto, pero las otras disciplinas sí que me gustaban un montón. Y ahí es donde realmente me di cuenta que es estar en forma, sobre todo cuando hablamos del parkour, ya que vas a utilizar tu fuerza de verdad, la precisión, el agarre, y esa parte para mí fue fundamental y me dio un antes y un después a la hora de utilizar mi cuerpo, y fue una pasada. Lo practiqué desde los 16 hasta los 19 aproximadamente, y bueno, fue un cambio radical en mi vida, en la forma de ver lo que es el cuerpo y el movimiento. Así que me gustaría transmitírtelo el día de hoy, y vamos a tocar esos 10 puntos para saber si realmente estás en forma. Entonces, los pilares como tal los tengo por aquí apuntados, ya que son varios, y el primero que tendríamos que recalcar es la capacidad de lo que viene siendo con la resistencia cardiovascular y respiratoria. Te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, si tú sales, imaginemos a la montaña, sales a dar una ruta, la montaña, el bosque, donde sea, y la capacidad de la resistencia cardiovascular y respiratoria es que de forma normal, es decir, en tu día a día, puedas caminar, dar un paseo sin ningún problema, disfrutarlo y no sentir que te estás ahogando. Evidentemente, cuando tú subes una cuesta, suben las pulsaciones. Cuando suben las pulsaciones, este ritmo cardíaco empieza a aumentar y por ende pues vas a sentir un poquito más de cansancio. Sin embargo, qué tanto se eleva tu pulso, tu frecuencia cardíaca, depende mucho de tu capacidad. Es decir, cuanto más resistencia vas ganando, tú puedes hacer actividades más demandantes y el pulso, lo que es esa parte como tal, no se va a aumentar tanto. Es decir, si tú, por ejemplo, sales a caminar y aumentas el paso y empiezan a aumentar las pulsaciones, es totalmente normal. Sin embargo, cuando tienes capacidad mucho más trabajada, no se va a elevar tanto. Por tanto, no cansa, ¿vale? Es algo más normal porque tu cuerpo tiene esa capacidad de autorregularse. Entonces, cuando tú subes las escaleras, para que tengas este test, si tú, por ejemplo, haces caminatas rápidas, o a lo mejor subes las escaleras y subes 1 a 2 pisos y te sientes con fatiga, como que
cuesta llegar, es porque te falta esa capacidad cardiorrespiratoria, independientemente que entrenes la fuerza, ya que entrenar la fuerza vas a trabajar precisamente la fuerza, como lo vamos a ver ahora. Sin embargo, la capacidad cardiorrespiratoria, dependiendo cómo enfoques tus rutinas, pues no lo trabajarás tanto. Evidentemente, si tú no entrenas y pasas a entrenar la fuerza, va a mejorar considerablemente, porque a medida que vas aumentando las repeticiones, pues evidentemente trabajas esta parte. Sin embargo, con solamente entrenar la fuerza, para algunos contextos, como vamos a ver ahora, como la velocidad, pues que te quedes corto. Así que evalúate. Si tú, por ejemplo, sales a caminar y sales por ejemplo, a subir unas escaleras y te cansas, sientes como que te falta el aire, es porque estás en un nivel muy principiante en cuanto a la salud cardiorrespiratoria. ¿Cuándo estás en un buen nivel? Cuando, por ejemplo, puedes subir 2 a 3 pisos como tal y sientes que se te dan las pulsaciones, pero podrías bajar nuevamente y hacerlo aproximadamente, subir unos 5 o 10 pisos y hacerlo sin problema. Y sin problema no me refiero a que no vas a sudar nada o que no vas a sentir cansancio o que no sientas que se elevan las pulsaciones, sino que si sientes la capacidad de hacerlo y no notas como es un sacrificio o es mi máximo, porque no es tu máximo. Entonces, si estás en un nivel principiante con 2 pisos aproximadamente te cansas, o si haces una caminata un poquito más ligera también. Así que la forma de mejorarlo es evidentemente trabajando lo que es la resistencia. Y ese sería el primer punto de realmente estás en forma, y trabajaríamos la parte de la resistencia cardiovascular. Luego está la resistencia muscular, que es diferente. La cardiovascular es a nivel respiratorio, ¿vale? A nivel cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando hablamos de resistencia muscular, nos referimos directamente a la capacidad de hacer repeticiones de forma constante sin fatigarnos tanto, ¿vale? Esa sería la forma de lo que hablamos en cuanto a resistencia muscular. Por ejemplo, imaginemos que tú estás organizando tu casa y haces una mudanza. Entonces tú haces tu mudanza y llevar una caja de un lugar a otro y estar, digamos, agachándote, estar cogiendo cosas un poco más pesadas y te cansas con mucha facilidad, evidentemente lo que es la resistencia muscular no está muy bien trabajada. Sin embargo, si puedes hacer una mudanza entera sin problema, obviamente va a cansar independientemente de tu nivel, pero sientes que la puedes hacer y que confías en tu capacidad física porque puedes hacer lo que viene siendo contracciones de forma repetitiva sin fatigarte, sin cansarte, quiere decir que tienes una buena resistencia muscular. Esa es una de las cosas que más vas a trabajar cuando entrenas en un gimnasio, por ejemplo, o entrenas en casa, porque normalmente una rutina típica de toda la vida estás moviéndote entre 10 a 15 repeticiones aproximadamente en prácticamente todas las rutinas. Entonces, esto te va a mejorar lo que viene siendo la resistencia muscular. Entonces, puedes hacer diferentes repeticiones varias veces, muchas veces con diferentes pesos y tu cuerpo no se va a cansar. Así que esa resistencia muscular se entrena. Tú, por ejemplo, cuando entrenas en un gimnasio o en casa, aproximadamente en un mes vas a notar una diferencia abismal de cómo mejora tu capacidad respiratoria y también la resistencia muscular. Y luego pasamos al tercer punto, que es la fuerza muscular. La fuerza muscular es la capacidad de aplicar una cantidad de fuerza mucho más específica, ¿vale? Y ya no se trata de hacerlo muchas veces, sino son menos veces, a lo mejor 1 o 2 veces, pero que puedas aplicar esa máxima fuerza. Por ejemplo, levantar un objeto pesado del suelo. Imagínate que estás haciendo cosas en tu casa, estás limpiando y necesitas mover la cama, por ejemplo, o necesitas mover una mesa que es pesada. ¿Eres capaz de moverla? Si eres capaz de moverla sin problemas porque tienes esa fuerza mucho más desarrollada y mucho más práctica. Si siempre sientes que necesitas ayuda, es porque te falta mejorarlo. Evidentemente hay cosas que son muy pesadas y que sí que la vas a necesitar. Sin embargo, ¿sabes a qué me refiero? Que las cosas cotidianas, estamos hablando de que pese por debajo de unos 30 kilos, seas capaz de moverlas por tu cuenta porque tienes esa fuerza bien desarrollada. Entonces, esa sería una de las pruebas. Si tú, por ejemplo, a la hora de abrir un frasco o mover un objeto pesado de un lugar a otro es un desafío, no quiere decir que te cueste y no lo puedas hacer, sino que sea un desafío que digas como, espera, que tengo que descansar porque he aplicado tu máxima fuerza, es porque relativamente tienes que trabajarla más. Entonces, si tú puedes hacerlo con varias frecuencias, por ejemplo, si dominas tu peso corporal, si eres capaz de hacer sentadillas, flexiones, dominadas, obviamente estás en un buen punto de lo que viene siendo la fuerza muscular. Sin embargo, si no dominas tu propio peso corporal o cuando cargas objetos externos te cuesta mucho, sería otra de las cosas que hay que trabajar, ¿vale? Para estar en forma de verdad, independientemente de tu género e independientemente de tu edad. Es algo que se puede mejorar muchísimo. Y todo eso que estamos hablando, en un mes de trabajo, ya has mejorado radicalmente todo. De hecho, en algunas de los parámetros que vamos a ver hoy, puede que lo dupliques. Es decir, que dupliques tu capacidad en tan solo un mes. Sobre todo cuando tienes muy poca capacidad física y estás hecho polvo, como se dice aquí en España. La ventaja de tener una condición física tan baja es que tan pronto empieces a entrenar, en un mes tu cambio va a ser radical, ¿vale? Esa es una de las ventajas. Si estás en ese punto, no te desmotives, porque lo bueno de tener muy poco nivel en cualquier cosa es que a la mínima que hagas, doblas o triplicas el nivel en el que estabas. Así que enhorabuena por eso, porque al final vas a notar ese cambio muy, muy, muy rápido. Sé que es desmotivante al principio, porque obviamente
es cuando te enfrentas con la realidad y sabes realmente cómo estás a nivel físico, y sé que puedes desmotivar un poco al principio, pero al final eso puedes usarlo como gasolina, que realmente cuando te das cuenta de que tu capacidad física en general es muy baja, eso debería de motivarte a precisamente cambiarlo, porque tú tienes la capacidad de cambiarlo y ya te digo, con tan solo un mes puedes darle la vuelta a todo eso que estamos hablando. Luego, otro de los puntos a tratar en cuanto a estar en buena forma física es la flexibilidad. La flexibilidad, básicamente estamos hablando de que a nivel muscular y articular puedas trabajar más rangos de movimiento. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cómo estás a nivel de movilidad y flexibilidad? Imaginemos que se te cae algo al suelo. Cuando te agachas a coger las cosas del suelo, sientes que como que no te da la articulación, o no te da como la flexibilidad, como que tu cuerpo como que cuesta mucho agacharse, o a lo mejor estás sentado en una silla y se te cae algo y cogerla del suelo requiere que varios grupos musculares se alarguen un poco, ¿vale? Es decir, que se elonguen para poder llegar a ese objeto que se te ha caído, y sientes que es un trabajo tedioso, como que tu cuerpo no tiene la capacidad. Es cuando evidentemente tienes que trabajarla. Y cuando te das cuenta de que estás bien, bueno, cuando a nivel general eres capaz de tener una buena movilidad. Y te voy a hacer un test para que lo tengas aquí en cuenta, y es el siguiente. Vamos a hacer dos cosas. La primera, con las piernas separadas a más o menos la anchura de nuestros hombros, trata de hacer una sentadilla y baja completamente, es decir, baja completamente, ¿vale? La idea es que no quedes tenso como aguantando, sino que simplemente baja del todo, ¿vale? Y se te pone en posición de cuclillas totales. Cuando bajes, si la planta del pie se te levanta, bájala, ¿vale? Que no se levante la planta del pie. Y si sientes que se pierde el equilibrio, que te caes, es porque te falta, en este caso, movilidad en el tobillo. Y esa parte es muy importante trabajarla. De hecho, a mi canal de Instagram, mi cuenta, he hecho varios vídeos hablando al respecto. Y la otra, en cuanto a movilidad que puedes probar, es recostándote en una pared, ¿vale? Que la zona lumbar esté apoyada en la pared, la espalda y la cabeza, es decir, está totalmente como una tabla en la pared, y trata de llevar los dos brazos hacia atrás. Y los dos brazos, los pulgares, tienen que tocar en lo que viene siendo la pared, ¿vale? Simplemente lleva los brazos hacia adelante y que toquen hacia atrás la pared. Y lo que tiene que ser la zona lumbar no debe despegarse de la pared. Si ves que si te cuesta llegar, o simplemente los dedos o la mano no toca la pared, es porque te falta movilidad en los hombros y en el pectoral. Entonces, eso es una parte que tendrías que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Directamente con entrenamientos también de fuerza. No necesariamente tiene que trabajar la movilidad o ejercicios de flexibilidad en sí, que también. Sin embargo, tú cuando tienes un entrenamiento completo, donde trabajas empujes, tirones, es decir, una rutina completa, vas a mejorar la flexibilidad. Que se tiene un falso mito que las pesas o entrenar la fuerza te encoge. Realmente no es así. No te va a colocar más tenso ni va a cortar los músculos para nada. Al contrario. Porque tú cuando tienes una rutina completa, tú vas a trabajar los dos rangos de movimiento. Es decir, vas a trabajar, digamos, la contracción y vas a también hacer lo que es la elongación del músculo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico. Tú trabajas bíceps, ¿vale? Y estás contrayendo el bíceps, pero cuando trabajas el tríceps estás elongando y estirando el bíceps. Entonces, cuando tú trabajas las dos cosas, estás mejorando todo lo que es el rango de movimiento, tanto para la flexión como la extensión, ¿vale? Así que tú te vas a cortar cuando tienes una mala rutina, cuando todo el trabajo está en un solo grupo muscular y no está trabajando el músculo antagonista, que es el contrario, ¿vale? Que eso es un mito que muchas veces se tiene por ahí. Luego, el siguiente punto a evaluar es la potencia muscular. La potencia muscular es básicamente trabajar de forma explosiva. Eso quiere decir que vas a aplicar también mucha fuerza, ¿vale? Pero en una forma mucho más explosiva. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un niño y lo vas a levantar. ¿Qué tan rápido o qué tanto esfuerzo aplicas a levantar tu niño? Obviamente también dependerá de la edad, del peso y demás, pero ¿qué tanto eres capaz de levantarlo? Si ves que directamente no puedes, pero otras personas sí. O sientes que cuando lo levantas te cuesta mucho y para llevarlo arriba como que te cuesta un montón, es porque te falta esa potencia, ¿vale? Ojo, una cosa es la fuerza y otra cosa es la potencia. La fuerza tú lo puedes subir, digamos, a pulso, lo puedes subir como tal por fuerza, pero la potencia es esa velocidad con la que lo vas a levantar. Entonces, esto requiere potencia en sí, y te he puesto un ejemplo pues con un niño, pero puede ser con cualquier objeto que esté en el suelo, que se te haya caído, cualquier cosa. La potencia es con la velocidad con la que lo vas a levantar, y cuando tienes potencia, pues va a ser mucho más fácil y mucho más cómodo. Y eso será pues de las cosas más importantes. ¿Cómo se trabaja nuevamente? Trabajando con ejercicios de fuerza principalmente y que sean con una ejecución explosiva. Luego, el otro punto a trabajar es la velocidad. Cuando hablamos de velocidad, es la capacidad de minimizar el tiempo requerido al realizar un movimiento específico y sobre todo que sea repetido. Por ejemplo, imaginemos que tú vas a cruzar la calle y necesitas acelerar lo que es ese paso para llegar de punto A a punto B.
cómo te sientes y cómo está preparado tu cuerpo a aplicar esa máxima velocidad. Si un coche va a venir y te va a atropellar, obviamente, independientemente de tu condición lo vas a hacer, vas a cruzar la calle. Sin embargo, ¿qué tan ágil es tu cuerpo al implementar esa velocidad? Esa sería una forma de evaluarlo, por ejemplo, cuando cruces de un lugar a otro, que es donde quizás más lo hayas implementado. Si tú tienes una capacidad de ir de punto A a punto B a una velocidad considerablemente buena, pues tienes una buena velocidad. Si ahora mismo no sabes cómo evaluarlo, y si ahora mismo pensarás, es que hace rato que no corro o hace rato que no hago una actividad como esta, seguramente la velocidad que tengas no sea, digamos, del todo óptima, a pesar de que tengas fuerza y resistencia, si a lo mejor estás entrenando, ya que si la velocidad no la trabajas, no estarías en tu máximo potencial en cuanto a velocidad, en cuanto a nivel personal se refiere. Así que por eso es importante que en tu rutina de entrenamiento incluyas patrones donde hagas esta parte de velocidad, ya sea con sprint o ya sea con, por ejemplo, jumping jacks, o con ejercicios que te hagan hacer movimientos mucho más explosivos y que en este caso te van a generar velocidad. Así que sería otro punto a tener en cuenta para que lo tengas en tu arsenal. Luego, el otro sería la coordinación, que es la capacidad de combinar diferentes movimientos. La coordinación ya no lo vas a ver tanto al entrenar la potencia como tal, que también, por ejemplo, como lo podrías ver. La coordinación tú lo vas a ver a la hora de entrenar y a la hora de hacer actividades cotidianas. Por ejemplo, al entrenar sería cuando tú coges, por ejemplo, mancuernas, y la coordinación sería que los dos músculos estén equilibrados. Por ejemplo, si tú coges un press de hombros y llevas los brazos hacia arriba, ¿vale? Con mancuernas, un brazo va independiente del otro. Entonces, si los dos van con una buena coordinación, quiere decir que tienes una buena coordinación muscular en todos los grupos musculares en general. Pero, por ejemplo, cuando nos salimos de ahí, vemos cosas de más agilidad, como por ejemplo bailar. Aquí puedes ver la capacidad de tu cuerpo que tiene de coordinar. Y sí, hay personas que dicen, es que se me da muy mal. Pero eso es algo que sí, se te da mal si no lo trabajas, evidentemente. Si tú te metes a clases de cualquier tipo de baile, en 1 o 2 meses vas a mejorar un montón lo que viene siendo la capacidad de coordinación. Y eso simplemente son patrones motores y que tu cuerpo lo trabaje y lo vas a mejorar. Una cosa es que tengas más o menos ritmo, que es diferente. Una cosa es el ritmo, que se te vea como esa sangre a la hora de bailar, por ejemplo. Y otra cosa es la coordinación. Es totalmente diferente, porque tú puedes tener coordinación y que a lo mejor a la hora de bailar pues no sea, digamos, muy llamativo o que te falte un poco de esa sazón, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, tienes la coordinación, que es muy diferente. Entonces, si cumplen las dos, pues perfecto. Pero la coordinación la puede ganar cualquier persona. Así que sería uno de los puntos a trabajar. Luego, vamos a trabajar lo que es la agilidad, que es la capacidad de, por ejemplo, esquivar obstáculos, también de aumentar lo que es la velocidad o navegar o lo que viene siendo desplazarte por lugares más concurridos sin ningún problema. Es decir, tú vas de un lugar que tienes que esquivar a una persona, tienes que ir moviéndote tu cuerpo y lo puedes hacer de una forma fluida sin ser torpe a la hora de hacerlo. Es porque tienes una buena agilidad, como siempre. Eso se puede mejorar también con los entrenamientos, incluyendo ejercicios de agilidad, como por ejemplo hacer desplazamientos, hacer zancadas, hacer saltos como tal. Eso te va a ayudar a mejorar la agilidad, que se extrapola a tu día a día cuando tengas que implementarla. Ya nos quedan 2 puntos más, que el siguiente sería el equilibrio. Y sería básicamente mantener el equilibrio en situaciones o lugares inestables. Y no siempre tiene por qué ser inestables. Por ejemplo, ahora mismo, si estás de pie y tratas de atarte los cordones de un zapato, podrías hacerlo en el mismo sitio. Es decir, levantas un pie, te quedas en el equilibrio con uno y te atas los cordones del zapato derecho y luego hazlo con el izquierdo. Ahí vas a ver qué tanta coordinación tienes y qué tanto equilibrio. Esa parte es importante. También lo vas a trabajar con los entrenamientos si incluyes ese tipo de actividad. Y esto, bueno, también es muy práctico cuando lo practicas. Y ya por último sería lo que es la precisión. Y la precisión es a la hora de hacer movimientos dirigidos, como lanzar un objeto de forma consistente y de forma consciente. ¿Qué tanta precisión tienes a la hora ya sea de lanzar algo o lanzarte a ti? Es decir, hacer un salto, llegar con precisión a un lugar o lanzar objetos. Eso también es algo que se trabaja, en este caso, con los entrenamientos. Así que la precisión, el equilibrio, la agilidad, también la potencia muscular, la coordinación, la flexibilidad, la fuerza muscular, la resistencia muscular y también la resistencia cardiovascular son estos 10 puntos claves para saber qué tan en forma estamos. Así que de esos 10, evalúa cuáles necesita meter un poquito más de trabajo para poder llegar a tener un cuerpo lo más funcional posible. Y ten en cuenta que cuanto más trabajes estas áreas, pues mejor partido le sacarás a tu cuerpo, porque no simplemente que lo entrenes porque sí, sino que esto te va a hacer la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Cuando tú entrenas de esta forma, tú realmente lo que vas a hacer es llevar a tu cuerpo cada vez a niveles un poquito más difíciles,
¿vale? Entonces el entreno te cuesta, pero cada vez va subiendo de nivel, cada vez va subiendo de nivel. Y eso cómo se extrapola, que en tu día a día, cuando tengas que aplicar un poco más de fuerza, o tengas que correr, o tengas que trabajar la resistencia, la flexibilidad, la potencia, o lo que sea, por cualquier cosa que necesites, tu cuerpo ya está preparado a nivel motor, vas a ser mucho más práctico a la hora de implementar esto. Ya sea que tengas que salvar a alguien, ya sea que tengas que salir corriendo por lo que sea, tengas que esquivar, tengas que levantar, cualquier actividad que tengas que hacer en tu día a día, si ya la tienes previamente preparada, pues va a ser mucho más fácil en tu día a día como tal y te va a dar una mejor salud. Además, que te va a hacer ver en forma y te va a hacer sentir en forma. Así que bueno, estos son los 10 puntos que hemos hablado el día de hoy para evaluar qué tal estamos a nivel físico en cuanto a nivel de forma. Y recuerda que en el siguiente podcast vamos a seguir hablando sobre temas de nutrición, alimentación y mentalidad. Y ya por último, que no se te olvide, hasta el día domingo, mañana, día 7 de abril, te puedes apuntar al Club Nutrientrena por €1 por una prueba de 7 días. Si te gusta, te mantienes y ya puedes hacer la suscripción a €19 que se te hace de forma automática. Que no te gusta, que no te gustó para nada, pues te das de baja en cualquier momento sin ningún problema antes de que se te renueve la suscripción o después. Ya eso depende de ti, como lo quieras ver. Sin embargo, que sepas que este lunes, el día 8 de abril, vamos a hacer una clase para mostrarte toda la plataforma por dentro, también para que sepas cómo se utilizan, también para que aprendas cómo se crea un plan personalizado de entrenamiento, de alimentación, específicamente es el tema que vamos a tratar. Y te vamos a dejar las herramientas todas para que puedas utilizarlo. Hay más de 200 recetas, el software para los alimentos tiene más de 2000 alimentos y te vamos a enseñar cómo crear una dieta desde cero. Además, que ya te dejamos con plantillas hechas para que las hagas tuyas. Por ejemplo, tener dieta vegetariana, cetogénicas, low carb, variadas, para que esa zona tú selecciones la que más se adecue a ti, lo cual lo vamos a ver en el directo para que si tienes dudas me preguntes. Igual allí lo vamos a ver todo. Y tú dices, mira, me gusta esta dieta, por ejemplo, cetogénica porque la quiero probar. Pues la seleccionas y se te cargan todos los alimentos de lunes a domingos, todas las comidas, y yo te enseñaré cómo personalizarlo para que de esta forma puedas colocar la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita. Es muy sencillo, lo vamos a ver en el directo, y sepas que te puedes apuntar por €1 hasta este domingo. A partir del domingo, es decir, a partir del lunes, pues ya será la suscripción normal de €19, pero por si lo quieres probar esta semana, que sepas que va a estar hasta el domingo esta promoción. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo y espero que le saques el máximo partido. Nos vemos en la próxima.